lo que Dios ha hecho para nosotros, tanto ha hecho. Y hemos estudiado aquí en la salvación lo que éramos antes de conocer a Dios y luego de convertirnos, de arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe en Jesús, quien cargó nuestra culpa en la cruz, que nos ha hecho ahora lo que somos, nos ha transformado, como vamos a ver. Ahora, vamos a la pantalla y seguimos. Recuerden, hasta aquí hemos llegado, que es en 2 Corintios 8:9. Antes éramos pobres, en todo sentido, pobres en espíritu, pobres en conocimiento, pobres en entendimiento, pero ahora somos ricos por amor de Cristo. ¿Okay? ¿Qué somos aquí en Efesios 2:10? ¿Doris puede leerlo? Ok, pastor. Yeah. Efesios 2:10. Porque somos Muy bien. hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, gracias. Pero según este versículo, ¿qué somos, Doris? Hechura ¿Hechura de quién? de Dios. Ya, hechura suya. Antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Qué triste. Pero ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ahora vemos otro que somos. Ese es en, primera de Pedro 2:9. Y hermano Isidro, creo que va a leernos este versículo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Ahora, lo que somos, ese es un repaso aquí, ya, lo que éramos y la referencia y lo que somos. Lo muestro brevemente o rápidamente. Éramos ciegos, ¿recuerdan? Ahora somos iluminados con del conocimiento de la gloria de Dios, antes ignorantes, pero ahora conocedores de las cosas de Dios. Mucho entendemos. Antes muertos, pero ahora vivos en Cristo y con Cristo. Antes condenados, ahora perdonados. Antes esclavos, ahora ¿qué somos? Libres, libres por Cristo. Antes hijos de Satanás, ahora hijos de Dios y herederos por medio de Cristo. Antes hijos de ira y ahora hijos amados de Dios. Pero además hemos visto anteriormente hijos de desobediencia y ahora hijos de luz. Y ese es nuestro nombre. Iglesia Bautista, luz. Y eso es lo que debemos ser, hijos de luz. Antes tinieblas y ahora somos luz en el Señor. Antes alejados y ajenos y ahora aceptos en el amado. Dios nos ha escogido y nos ha aceptado en Cristo. Cristo se llama amado, el amado. Antes enemigos, ahora reconciliados por nuestro Señor Jesucristo. Antes pobres y ahora ricos, y antes sin Dios, ahora hechura suya para hacer buenas obras. Esa es donde empezamos esta noche. ¿Okay? Ese es el penúltimo o el último. Los caminos que no lo puedo leer acá. ¿Qué dice? Los caminos. Los cambios.
Los cambios, ok, no lo puedo ver porque se tapa aquí. ¿Qué dice ahí, Mariela? Los cambios que Los cambios sucedieron. que sucedieron en nosotros. Ok, muy bien. Que es una persona en Cristo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las Amén. viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, gracias, hermana Teresa. Nueva criatura en Cristo y En nos ha reconciliado con Dios y él, con Él mismo por medio de Cristo y también nos ha dado la tarea de ser reconciliadores. Y ese es el versículo que hermana Teresa nos ha leído, que es una nueva criatura. Usted es una nueva persona, un hecho totalmente diferente, transformado por el poder de Dios. ¿Ha notado desde antes, ahora, cómo es diferente pensar, diferentes deseos, diferente dirección en la vida? Cuando decimos transformados, no estamos diciendo perfeccionados, pero transformados, cambiados. ¿Qué ha cambiado en nuestra vida? Ahora, 2 Corintios 5:17, todas las cosas pasadas. ¿Qué está en su pasada? Nada bueno en cuanto a andar con Dios. Mucho pecado, mucha vergüenza. Eso ha sido perdonado. Todas esas cosas en el pasado han pasado. Ahora, ¿qué cosas nuevas nos dio Dios? Ezequiel 36:26. Aunque habla a Israel y lo que él iba a dar a los judíos que habían puesto su fe en él, esto también aplica a nosotros. Y lo voy a leer aquí, tan pronto que lo busco aquí, de Ezequiel 36:26. Lo puede buscar junto conmigo. Dice así la palabra de Dios en el versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Alguien ha escuchado a alguien decir a otra persona, tú eres una piedra, tú tienes un corazón de piedra, eres duro. Bueno, eso es lo que éramos antes de conocer a Cristo, aunque no pensábamos. Tercos, muy duros, toscos, pero ahora transformados. No a la perfección, pero hay un cambio. ¿Qué dos cosas nos dan Dios? ¿Me pueden decir aquí según este versículo? Corazón nuevo. Corazón nuevo y espíritu nuevo. Él cambia nuestro espíritu y nos da un Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué tipo de corazón teníamos y cuál tenemos ahora? Antes, un corazón de piedra y ahora de carne, blanda, dulce. Aunque usted cree, no, pastor, yo no tenía corazón de piedra. No, usted tenía corazón de piedra, era duro en su modo, ¿ya? Difícil convencerte que habías cometido pecado, difícil admitir, orgullo nos apoderaba, ahora ya diferente. Nos ha dado un corazón de carne. Los cambios que sucedieron en nosotros. ¿Qué espíritu puso Dios en nosotros? Versículo 27 de Ezequiel, su espíritu. Ahora, según Romanos 8:14, ¿ya? 8:14. Mariela, ¿puede leer Romanos 8:14?
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Okay. Según este versículo, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Guía. Ah, bien, nos guía, nos guía. Él nos guía y nos guía bien, nos guía por el buen camino. Okay. Juan 4, que aquí están otros versículos. Él nos da el deseo de hablar de Jesús a otros. 1 Corintios 2, 14, 15. Ahora voy a dar versículos a ustedes para leer. A ver quién está aquí con nosotros que puede leer. Mary o David, no sé cuál. 1 Corintios 2, 14 y 15. ¿Puede? ¿Puedo leer? Ok, Isidro. Adelante, Isidro. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nos ha hecho este cambio, comprensión de la Biblia. Antes leímos la Biblia y lo volteamos, ¿cómo? No entendimos la Biblia. Lo leímos, ¿qué quiere decir esto? No entiendo. Pero luego, ahora, no entendemos todo. Hay mucho que no entendemos, pero ya ahora entendemos algo y mucho más. Es decir, el Espíritu Santo nos ilumina nuestro entendimiento. Ese es un gran cambio en nosotros. Noten las diferencias en nuestra vida. Ahora avanzamos. Segunda de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Steve, ¿puede leer este? Y hermano segundo, ¿usted puede leer primera de Juan 2, 3? Primera Sí, de pastor. Juan 2, 3. Pero no en este momento, más adelante. Vaya buscando este versículo. Primera Primera de primera de Juan, Juan. disculpe, pastor, primera de Juan. En primera Ya. de Juan 2, 3. Capítulo Ok, 2, pastor. versículo 3. Y Steve, ¿puede Ok. leer lo que está en la pantalla? Segunda de Pedro 4, 3 y 4. Es primera de primera de Pedro. Listo. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. Entonces, eso es el modo de vivir. Vivir para Dios y odio al pecado. ¿Sí? Y dice, basta ya el tiempo pasado. Y a los inconversos les parece cosa extraña que nosotros no corremos con ellos en su vida de desenfreno. Ellos no entienden. ¿Qué? No entienden. ¿Okay? Ahora, primero de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y hermano, gracias Jesús por dar la lectura del versículo. Hermano segundo, adelante. Sí, pastor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, dice la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Okay? Deseo de obedecer la Biblia. Deseo de obedecer la Biblia y también a Dios. Yeah. Cuando nosotros hablamos de una persona que no tiene el Espíritu Santo, no tiene la vida eterna, ¿les parece el libro más aburrido es la Biblia? Y la vida piadosa, la vida en Cristo, la vida que nosotros llevamos, lo llaman una vida aburrida. O como ellos dicen, eres una zanahoria. No sé si han escuchado de eso.
Ustedes no se divierten y no se imaginan cuánto gozo, paz y placer sublime en Cristo. Y ese es el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero hay más Amén. cambios. Amén. Hay más cambios. Primero de Juan, capítulo 3. Ahora buscamos todos nosotros en estos textos. Primera de Juan, capítulo 3. Y segundo, ya está ahí en Primera de Juan. Busque ahí en capítulo 3, versículo 14, segundo. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bien, gracias. En 4:7, ¿puede leerlo, Maritza? 4:7 es Primera de Juan. 4:7 y también versículo 8. Ya. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora capítulo 5, versículo 1. ¿Puede seguir leyendo, hermana Maritza? 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora, una pregunta a ustedes, sin antes de mostrarles la respuesta. ¿Qué cambio hay en nuestra vida ahora al leer todos esos versículos? ¿Qué tenemos ahora? Cualquiera puede responder. Somos nacidos de Dios. Nacidos de Dios, y al nacer de Dios, ¿qué nos ha dado en nuestro corazón? Y a la salvación, la vida eterna, pero algo que tenemos. Que nos amemos unos a otros. Ya, el amor a otros. Antes, amor a mí mismo, egoísmo. Ahora, amor a otros. Eso es de Dios. Jesús dijo, por eso el mundo conocerá que sois mis discípulos cuando améis unos a otros. Entonces, ese amor que Dios nos da por otros, ¿okay? Amor hacia otros y en particular a otros creyentes. Somos una familia, la familia de luz. Nos amamos unos a otros. Primero de Juan 4:19, amor a Dios. Primero de Juan 5:4, poder para vencer el pecado y resistir al mundo. Dios nos ha dado todo esto. Ahora, quiero mostrarles 3 aspectos de la salvación. Aquí quiero que busquen en sus Biblias, espero que lo puedo encontrar. Y en Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1 es. Segunda de Pedro, capítulo 1. No, estoy mal. Es en Primera de Pedro, capítulo 1. Es donde debí decir, donde dije primera vez. ¿Sí? Y con esto vamos a quedar un tiempito estudiando esto. Eso es muy importante entender. Y vamos a leer versículos 3 y 4 y 5. ¿Okay? Ahora, hermana Mary, puede leernos Primera de Pedro, capítulo 1, 3 versículos, 3, 4 y 5. Ya, pastor. Sí. La palabra de Dios dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien. Gracias, hermana Mary. Ahora, habiendo leído esta porción de la linda palabra de Dios, eso es lo que quiero que entiendan, ¿ok? La salvación tiene tres aspectos. Primer aspecto es pasado. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y pusimos nuestra fe en la obra de Jesús, Él nos salvó. Y en el tiempo presente, el Señor nos da poder para vencer el pecado en nuestras vidas, para llevar una vida victoriosa y agradarle y servirle. En el pasado es de la pena del pecado, el castigo del infierno, nos salvó del infierno. En el presente nos salva del poder del pecado. No, ya tengo nuevos deseos y nuevas fuerzas para resistir tentación. En el futuro me va a salvar de la presencia del pecado. No va a haber pecado en mi corazón, no va a haber pecado en mi ambiente. Todos los demás en mi entorno y en todo el ambiente, en la plena presencia de Dios, no va a haber pecado. Ese es en el futuro. Entonces vemos la salvación en el pasado, la salvación de la pena del pecado, libre de la condenación en el infierno, y la victoria en el castigo. Es instantánea esa salvación y es judicial y es entrando a la salvación, la justificación. Ya no tenemos que preocuparnos del infierno. Ahora, en el presente la salvación es del poder del pecado, libre del dominio de los hábitos pecaminosos. Ya el cigarrillo, la pornografía, la codicia, la avaricia, la bebida alcohólica, el chisme, mi lengua larga. Ya, Dios me da poder para transformar mi vida. La victoria en la vida cotidiana, ¿okay? Es progresiva en crecimiento, continuando en la salvación. ¿Okay? Noten aquí, voy a procurar anotar. ¿Dónde está? Aquí, entrando en la salvación. Este es continuando en la salvación. Eso es lo que llamamos la santificación. A veces lo llamamos la santificación progresiva. ¿Okay? Ese es otro aspecto de la salvación. Ahora vamos a la siguiente, que es la salvación en el futuro. Esa es la salvación de la presencia del pecado, libre de todo lo que ofende a Dios, la victoria en el cielo. Es la salvación completa, definitiva, culminando, terminando la salvación. Eso es lo que lo llamamos la glorificación, que lo vemos la última línea abajo. En el pasado, la justificación. En el presente, la santificación nos va limpiando. En el futuro es la glorificación. Hechos perfectos para siempre. ¿Okay? Tres aspectos de la salvación que usted necesita entender. En esta vida, usted no va a ser totalmente perfecto del pecado. Fallamos, pecamos, pero estamos cambiando, estamos mejorando, creciendo, siendo transformados a la imagen de Cristo. Y cuando usted peca, no se frustra,
con sí mismo, con sí misma. Ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Me metí la pata. ¿Qué tengo? ¿Cuándo aprenderé? Nos frustramos. Antes no. Hicimos lo que quisimos. Pero esa frustración es sana porque muestra mi deseo de no ofender a Dios, no ofender a otros, no fallar a mi Salvador. Eso es santidad, crecimiento en la santidad. ¿Eh? Y la glorificación es el último. Creo que hasta ahí llegamos esta noche, que yo quería mostrarles más. Tal vez practicamos un poco. Quiero mostrarles. En Primera de Pedro, busquen en sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cuál es la frase que habla de la salvación en el pasado? ¿Lo pueden ver? Cualquier puede responder. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ya, ok. Ahora en el versículo 3, notamos, nos hizo renacer. Esa es salvación en el pasado. Okay. ¿Qué es la salvación? La frase que nos habla de la salvación en el presente. Nos hizo renacer para una esperanza viva. En el capítulo 5. Ya es versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios. Ahora voy a leer esta frase. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Esa es salvación pasada, presente o futura? Futura. Futura, un día. Ahora leo versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. ¿Cuál es esa? Pasada, presente y futura. Presente. Que está preparada para Futura. ser futura. Esa es futura. Presente es pero si usted está pensando en presente, esa es la primera parte. Guardados por el poder de Dios. Ese es presente. Que busquen en sus Biblias. Vamos a practicar un poco interpretando la Biblia. Va a ser difícil, pero nos va a ayudar. Segunda Timoteo. Sí, segunda Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4, lo que quiero es preguntarles que cuando Pablo escribió a su amigo Timoteo, joven pastor en Éfeso, y él escribe a Timoteo, ¿de qué salvación está hablando Pablo en este versículo? ¿Pasado, presente o futuro? Ahora, leo versículo 13. Él dice, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate, Timoteo, en la lectura. Estoy en 1 Timoteo 4:13. 4:13. No descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, lee la palabra de Dios, enseña, ejercita tu don espiritual y ocúpate en estas cosas. Ahora, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran.
¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de salvación es esta? ¿Va a salvar a él mismo y a otros del infierno o del poder del pecado o en el futuro? Bueno, es en el futuro salvarás, pero aquí, si tú haces esto, Presente. presente, es Es en presente. presente, tú vas a crecer y tú te vas a salvar de 1000 males. Tú te vas a salvar de pecar contra Dios y vas a ayudar a otros también a andar en la santidad. No está diciendo, y tú te salvarás del infierno. No, no. Es en tiempo presente. Tú te vas a guardar Te vas a salvar del a ti pecado. mismo y a los que te oyen. Correcto. Ahora vamos a hablar, él va a hablar de mujeres en 1 de Timoteo, capítulo 2. ¿Okay? Y ese es un versículo difícil, les voy a decir. Pero quiero preguntar, ¿cuál tipo de salvación está hablando? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Okay? Ahora, él habla en capítulo 2, 1 Timoteo 2:11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora es el versículo 15. Presten atención a 15. La mujer, pero ella se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. ¿Qué tipo de salvación es esta? Futura. Futura. Presente. Es presente, porque ella, en primer lugar, la mujer no engendra, el varón engendra, ella concibe, pero ella va a tener hijos espirituales y también ella va a permanecer en la fe, amor y santificación con modestia. Y que haciendo todo eso, siendo cuidadosa de su casa y ganando a personas a Cristo y andando en fe, amor y santidad con modestia, ¿qué va a hacer? Se va a salvar. ¿Se va a salvar del infierno? No. ¿Se va a salvar de la presencia del pecado? No, el pecado va a estar en todo el ambiente. ¿Se va a salvar de cometer error, pecado? Va a crecer en la santidad. Ella va a crecer o va a madurar o va a ser más y más transformado a la imagen de Cristo, agradando a Dios, viviendo en fe, amor, santificación con modestia y engendrando hijos, ganando a otros para Cristo. Entonces, cuando usted lee la Biblia, normalmente pensamos en la salvación. Toda salvación es del infierno, pero hay salvación del presente que lo llamamos santificación o crecimiento o madurándonos o transformación. Misma cosa, es salvación en el presente, estamos creciendo. ¿Ya? Y la glorificación, esa es la salvación en el presente, la culminación del pecado. Entonces, no se olviden, y cuando leen la Biblia van a encontrar 3 tipos de salvación: pasado, presente, futuro. Esa es justificación de la pena del pecado, del poder del pecado, de la presencia del pecado. ¿Ayuda?
¿O le he confundido más que nunca? Amén. Está bien. Espero que no, espero que les ayude. Pero una vez salvado para siempre del infierno. Pero en otro modo, sí sigo creciendo o creciendo en la santidad. Esa es salvación en el presente, en ese sentido. Y en un día, en la plena presencia de Dios. Bueno, gracias por escucharme.